hermano, no cuestiones a Dios como a un ser humano, porque a veces Dios no te va a querer responder. Simplemente te va a decir, cree lo que he dicho. Pablo empieza a hablar y empieza a argumentar por qué Dios no es injusto. Y es cuando en el versículo 15 dice algo muy importante, porque él dice a Moisés, hablando de Dios, miren lo que le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La primera frase empieza diciendo, porque Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión de quien yo tenga compasión. La gente se pone delante de Dios y dice, ¿por qué a ese lo salvas y a ese no? ¿Por qué a ese lo llamas y a ese no? ¿Por qué a ese lo usas y a ese no? Y Dios responde, porque soy Dios y elijo a quien quiero, y tengo misericordia de quien quiero, y tengo compasión de quien quiero. En la mente humana yo debería tener compasión del que parece más bueno y desechar al violador, pero yo soy Dios y a veces quiero coger al violador y hacer de él un gran pastor. Entonces la primera respuesta de Pablo es, ¿acaso Dios es injusto? Pablo dice, de ningún modo. Y dice, entonces, ¿por qué hace esas cosas? Y la primera respuesta de Pablo es contundente, porque Dios es soberano. Dios hace esas cosas porque hace lo que quiere. Y no podemos debatir con Dios porque es Dios. No es el presidente del gobierno. Cuando algo no nos gusta, no nos podemos manifestar contra Él. Cuando algo no nos gusta, no podemos votar para cambiarlo y echar y poner a otro Dios como ponemos a otro presidente. Él es Dios. Él no acepta debates, Él no acepta opiniones. Él no es elegido por democracia. Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, si quiere, donde quiere, porque Él es Dios. Él puede usar a un político, puede usar a un mendigo, Él puede coger a un violador y santificarlo, y un hombre que aparentemente es bueno puede decir, a este no lo quiero para usarlo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso y no hace aquello? Porque es Dios. Y en los atributos de Dios reina su soberanía. Y significa que Él va a hacer no lo que tú crees que es mejor. Él va a hacer lo que a Él le dé absolutamente la gana. Porque es Dios. Y el problema es cuando tú quieres que Dios haga las cosas según tus criterios. Señor, salva a mi marido. Soy Dios y lo haré si quiero. Señor, dame un trabajo si quiero. Señor, sáname si quiero. No es lo que queréis. No es lo que me pedís, no es lo que declaráis, no es lo que decretáis, no es lo que profetizáis, es lo que yo quiero, porque yo soy Dios. Pablo ya acaba con la discusión. Pablo está diciendo, ¿queréis pelearos con Dios? ¿Queréis cuestionar a Dios? No estáis cuestionando a un hombre, es Dios, es soberano. Él no tiene ni siquiera que responder. Vosotros vais a decir, ¿por qué, Señor? Y se va a callar, porque no tiene ni por qué debatir con vosotros, porque es Dios. El problema, hermanos, es que tú tienes la visión de Dios que te ha creado el mundo. Que tú tienes la visión de un Dios que parece un abuelo, que solo te complace, que solo te cuida, que solo te mima, que solo hace lo que tú quieres, que cada vez que pides hace lo que te... No, hermano. Dios no es papá, Dios no es un abuelo. Dios es el Señor, Dios es Rey de Reyes, es Señor de señores, es el creador del universo, es el que controla todas las cosas. Él no hace lo que tú le pides, Él hace lo que Él quiere. A veces es tan bueno que lo que tú le pides, Él complace y te dice que sí. Pero no porque tú lo has pedido, es porque Él ha querido complacerte, porque es bueno. Pero a veces unos van a pedir, cura, Señor, y va a curar, y vamos a ver un milagro. Y a veces otros van a decir, cura, Señor, y no va a curar. A veces va a decir uno, abre una puerta de empleo y Dios va a dar un empleo. Y otros van a decir, abre una puerta de empleo y Dios no va a dar. Porque Dios es Dios. A veces dice sí y a veces dice no, porque es soberano.